Hola queridos amigos y seguidores de mi canal. El tema de hoy es trayectorias curvas. Desde hace no mucho tiempo es ahora posible diseñar movimientos con trayectorias curvilíneas. Antes, ello era solo posible por aproximación, es decir, como una secuencia de varias trayectorias rectas. En esta sesión, la número 20, veremos que actualmente es posible conferir trayectorias no solamente a objetos, sino que también a efectos, específicamente a aquellos que tienen dependencia posicional, como por ejemplo lens flare, resplandor de objetivo, God rays, rayos divinos, shattered glass, vídeos rotos, text animation, animación de textos y algunos otros. Así es que nos metemos en materia ya. El primer caso que les presento es el de conferir movimiento curvilíneo a un objeto. Importemos un video. Ni más ni menos que a Messi haciendo un gol de tiro libre. Lo que buscamos es retocar el video con un pelotazo que estalla sobre la pantalla. Para darle más dramatismo a la escena, bajamos la velocidad del video a un 40%. También importamos la imagen de una pelota de fútbol, a la que posicionamos en el tiempo, tal que comience a reemplazar a la pelota del video, veamos un poquito antes, justamente en ese punto, que comience a reemplazar, como decía, a la pelota del video. Ese punto lo elijo poco antes de entrar la pelota original en el arco. Y también justamente en ese instante hacemos una foto instantánea del video. Create Snapshot. Creemos instantánea. La imagen recién creada la tenemos ahí. Y la traemos con el mouse hacia la escena. A la instantánea la bajamos de nivel por debajo de la pelota, de manera de asegurarnos de que la pelota quede en primer plano. Pero ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos la instantánea? Porque a partir de ese momento congelaremos al video, el que solo hará de trasfondo a la pelota a partir de ese instante. Bien, ahora le conferimos a la pelota un efecto zoom de la siguiente forma. Vamos para ello dentro de la pelota, efectos de video, transformaciones, zoom, durante toda la duración del padre. Vamos a las propiedades del efecto y crearemos una curva de zoom del tipo Bézier. Generaremos varios puntos a lo largo de la curva, en el centro a 1/4 y además una más a 3/4. Ahora vamos al primer punto, y comenzamos a bajar el valor del zoom hasta lograr que el tamaño de la pelota agregada sea igual al tamaño de la pelota original sobre el video. Y trasladamos el centro del efecto zoom, ven esa cruz ahí, ese es el centro del efecto zoom, lo trasladamos de manera de que la pelota se superponga completamente a la original del video. Y ahora formamos el resto de la curva de zoom de manera de que si movemos el cursor de tiempos en forma manual, la pelota vaya creciendo rápidamente y de manera de que al final de la escena, en este caso, la pelota, bajamos el zoom de toda la escena para poder ver esto mejor, la pelota termine cubriendo totalmente, o por ahora lo mejor posible, a el video y por lo tanto a la escena. Bien, aproximadamente esta es la curva que desearía, una curva que empieza lentamente a crecer y al final crece cada vez más rápido. Y ahora le conferimos a la pelota lo que nos falta, es decir, el movimiento. Volvemos al nivel de la imagen y seleccionamos movimiento. Expandimos el vector correspondiente en forma diagonal hacia la izquierda y hacia arriba, que es donde pretendemos que la pelota siga moviéndose, pero un poco solamente. Y además desplazamos el punto final del movimiento con el mouse hacia la izquierda, bastante cercano al comienzo del movimiento, con lo cual aceleramos. Si probamos ahora con el cursor de tiempos avanzando, ¿ven lo que pasa? Aceleramos mucho el movimiento de la pelota. Y esta sería una primera etapa de la trayectoria. A modo de referencia, vamos a colocar allí un marcador visible en todos los niveles. Ahí está. Este nos servirá de referencia para los siguientes pasos. Y ahora agregamos un segundo movimiento a partir de este punto. Continuar trayectoria. Este lo haremos así de manera tal de que la pelota estaría como subiendo a partir de ese punto. Y al nuevo punto final del movimiento lo desplazamos hacia la izquierda hasta lograr que el otro punto anterior quede nuevamente en su posición original, donde está el marcador. Es decir, a partir de ese momento la pelota está subiendo. Pero en realidad lo que queremos
no es tanto que suba como que haga una comba o comience una curva hacia la derecha. Y es ahora donde haremos a nuestras trayectorias curvas. Primero al punto final de la primera parte de la trayectoria. Nos vamos a él y digitamos con el mouse. Ahora apretamos la tecla de control. Volvemos con el mouse a digitar y desplazamos el mouse generando un vector Bézier para formar una curva. ¿Se dan cuenta lo que pasó? Lo mismo hacemos ahora con el segundo punto final de la segunda parte de la trayectoria. Digitamos la tecla de control y desplazamos un poco al mouse y tenemos, como ustedes ven ahora, una curva como más como la que queremos. Una curva que realiza una comba hacia la derecha. Por ahí creo que está bien. Vamos ahora a ver simplemente manual, en forma manual, con el cursor de tiempo llevándolo. ¿Ven lo que pasa? La pelota hace una comba y empieza a moverse hacia la derecha. Llevamos el cursor de tiempos hasta el nuevo punto final, la segunda trayectoria, y agregamos todavía una trayectoria más. Más o menos hasta ahí. Y volvemos a desplazar, ahora en este caso, el nuevo punto final hacia la izquierda, de tal manera de lograr que el primer punto final vuelva a estar ahí. El primer punto final, ¿se acuerdan? Vuelva a estar centrado sobre el marcador. Volvamos a observar manualmente qué está pasando. La pelota hizo una comba, una curva muy aguda hacia la derecha y comienza a bajar un poquito, ingresando en el arco cada vez más. Y a partir de ese momento no nos hace falta generar más movimiento. La pelota seguirá, en cuanto a su posición lateral, por supuesto, en la posición en que quedó, y a partir de ese momento solamente aumentará más y más su tamaño. Tenemos un pequeño inconveniente, no sé si tan pequeño. En este lugar, en este lapso de tiempo, la pelota original reaparece en el trasfondo, lo cual desvirtúa algo el efecto buscado. Aquí podemos usar la siguiente solución. Aprovecharemos la ventaja de que nuestro trasfondo es de gran regularidad con esa malla del arco y hagamos una copia de la instantánea. Vamos al nivel superior y de esta instantánea con control C y control V superponemos una copia y a esta le hacemos un recorte, cropping, en una zona adyacente a la de la pelota. Allí, ok. A la imagen le conferimos la propiedad de que sea estirable, stretch image yes, y ahora la tomamos con el mouse y la vamos achicando y reposicionando sobre la pelota original. ¿Qué tal? La hemos puesto entonces por encima del original como una especie de parche y la pelota, como casi por arte de magia, ha desaparecido y es casi imposible detectar el parche. Sensacional, ¿no les parece? A la pelota le conferimos al final un efecto de Shattered Glass, vidrios rotos. Veamos a partir de dónde. A partir de allí. Muy bien. Y para un toque de realismo total, le agregamos a la escena sonido por un lado, ruido de estadio. Y por el otro, al final, sonidos de explosión. A partir de allí. Y de vidrios rotos, lo cual ya yo había preparado en un sprite. Y veamos ahora entonces nuestro resultado final. No está mal, ¿no les parece? Y vamos ahora a nuestro segundo caso. Agregar trayectorias a efectos. Me, follow me. Importamos un video, una escena de estalactitas de hielo descongelándose y acortamos su duración a aproximadamente unos 7 segundos. A continuación, introducimos un objeto llamado Tracking Point, punto de seguimiento, durante toda la duración del padre. Y lo ubicamos al punto sobre el video donde deseamos arrancar el movimiento, digamos aquí. Ahora vamos dentro del objeto y le agregamos movimiento, colocando una serie de trayectorias individuales en secuencia, dándonos
en primera aproximación los distintos puntos por los cuales deseamos que el efecto pase. Vamos así al siguiente. Y así sucesivamente. A continuación, le daremos una curvatura adecuada a la trayectoria total, para lo cual iremos punto por punto agregándole vectores Bézier, como ya habíamos visto para el primer caso. Es decir, cliqueamos sobre un punto y desplazamos el mouse un poco, con lo que se crea un vector. A este le damos la forma adecuada para generar una curvatura adecuada a ese subtrayecto. Y procedemos así con el resto de los puntos hasta lograr la curva total que deseamos. Vamos al siguiente. Bien, más o menos así. Hemos hablado de un efecto, pero este todavía nos está faltando. Vamos dentro del video y le conferimos un efecto de lens flare durante toda la duración del padre. Lens flare significa algo así como resplandor de objetivo, y lo ven ustedes en este momento ubicado en esta posición acá. Importante es que usemos las siguientes propiedades. Y ahora lo más importante es que en lo referido a Center Coordinate Type, el tipo de coordenada de centro, elijamos Tracking Point. Y en cuanto al Tracking Point Binding, es decir, el ligamento con el Tracking Point de no estar ligado a Tracking Point 2, que es el nombre de la trayectoria que creamos hace un rato atrás y que le asignamos al Tracking Point. Como ven, el efecto Lens Flare se transportó inmediatamente ¿hacia dónde? Hacia donde comenzó nuestra trayectoria. ¿Se acuerdan? Vamos a verlo ahora un poco más en detalle. Así tenemos la trayectoria que creamos hace un rato atrás y el Lens Flare, el efecto Lens Flare, que está ubicado ahora con su centro exactamente sobre el primer punto de la trayectoria. Si ahora, para ver el efecto, nos transportamos manualmente con la flecha derecha del teclado, vemos que efectivamente el efecto Lens Flare sigue exactamente a la trayectoria creada. Si ahora la queremos hacer de lujo, le adicionamos sonido a nuestra escena. Y veamos entonces nuestro resultado final. Esto fue todo por ahora, amigos. Les recomiendo encarecidamente que se abonen a mi canal, ya que así no se perderán ninguno de mis aportes futuros. Y además, al mismo tiempo, me ayudan a seguir ayudándolos. ¡Feliz Navidad! Y un nuevo año que ojalá sea mucho mejor que este. ¡Chao! ¡Hasta pronto!